Bienvenidos al número extraordinario de Cabreados, el podcast. Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Rafa Osuna y esto es Cabreados, el podcast. Y ya está, ¿verdad? Os habéis quedado todos un poco con, bueno, Rafa, ¿y qué? ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué coño es esto de Cabreados, el podcast? Bueno, pues Cabreados es o debía decir era, o sigue siendo, o volverá a ser, o no sé cómo decirlo. Cabreados, os cuento, os hago un poquito de historia, mirad. Noviembre de 2005, año 2005, seguro que alguno de vosotros ni siquiera había nacido todavía. Pues en esa época, en noviembre de 2005, me dio por crear un podcast. Fijaos, noviembre de 2005, no había podcast en castellano, casi, o sea, había 2 o 3 y nada, muy pocos. Bueno, pues creé un podcast que se llamó Cabreados, el podcast. Cabreados duró pues unos 5 años, hasta septiembre de 2010, 152 episodios en total, 152 episodios. Y os diréis, ¿y qué metiste en 152 episodios durante 5 años? ¿De qué hablabas en Cabreados, el podcast? Bueno, pues en Cabreados, el podcast, lo que se habrá... ¿De qué se va a hablar, coño? De cabreos, de cabreos. Pues claro, sí, un podcast de cabreos, de verdad. Sé que suena raro. En aquel momento sonaba más raro todavía, porque ahora por lo menos la mayoría sabe lo que son los podcasts. En esa época ni siquiera se sabía lo que eran los podcasts, como para explicar encima que yo hacía un podcast de cabreos. Bueno, pues ahora os explico lo que es un podcast de cabreos, pero un podcast ya sabéis lo que es. Solamente os explico qué es eso de meter cabreos en un podcast. Pues era divertido, la verdad es que nos lo pasábamos bien y el podcast tuvo su éxito. Esto se trataba de que era un podcast colaborativo, un podcast que vivía de lo que hacían los oyentes, lo que mandaban los oyentes. Los oyentes, vosotros, sí, tú que estás oyendo, eres oyente de este podcast, mandaban cabreos. Es decir, cada vez que se habían cabreado por algo, pues me lo contaban. Me decían, oye Rafa, mira, me he cabreado por esto, por tal y tal. Pero además la manera de decírmelo no era que me mandaban un correo electrónico escribiendo y nada, no. Me lo mandaban en audio, me grababan, que en aquella época era complicado, ¿eh? En aquella época el que alguien, porque no es como ahora, que mandas un WhatsApp de audio y ya está, no, en aquella época había que tener un software de grabación, grabarlo, luego eso pasarlo de alguna manera a un fichero MP3, meterlo en un correo electrónico, enviarlo. Bueno, pues aún así hubo muchísima gente que me mandó sus cabreos en formato audio. Yo recuerdo cabreos, evidentemente de toda España, llegaron de todas partes de España, de todas las partes de países en los que se habla español, países hispanohablantes, llegaron, yo creo que prácticamente de todos, pero es que me llegaron cabreos de Estados Unidos, de Canadá, recuerdo de Australia, del Vaticano, recuerdo un cura del Vaticano, bueno, de todas partes, sitios rarísimos, gente que me decía incluso que daban clases de español allí en Estados Unidos, americanos que daban clases de español y que utilizaban mi podcast para explicar lo que era el hablar normal y corriente. Yo que no hago nada más que decir tacos y... Bueno, esto es la leche. Tuvo mucho éxito el podcast de Cabreados. Y como os digo, pues nada, se basaba simplemente en que los oyentes mandaban sus cabreos en formato audio, los escuchábamos, los comentábamos, nos reíamos y ya está. ¡Qué tontería, qué gilipollez! Pero oye, que tuvo su éxito. Y como os digo, hasta septiembre de 2010 estuvimos ahí, 152 episodios. ¿Qué pasó en septiembre de 2010? Pues que me cansé, directamente me cansé. Y me olvidé de los podcasts, o me olvidé por lo menos de grabar podcasts. Y el caso es que últimamente no hace más que decirme un montón de gente, oye, ¿por qué no vuelves a grabar un podcast? ¿Por qué no vuelves a grabar Cabreados, el podcast? Ay, y no lo sé, me da pereza, no tengo ni idea, no sé, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Vuelve Cabreados el podcast? ¿No vuelve? Yo creo que no. Es que eso es cansado. Es que yo recuerdo que grabar, editar, publicar y todo, me dicen que ahora no, que ahora es más fácil, que ahora se ha simplificado mucho, que ahora puede grabar un podcast cualquiera. Pero si es que yo ni siquiera tengo un micro todavía. Es decir, si volviese a hacer esto me tendría que comprar un micro de verdad. Esto que estoy haciendo ahora mismo lo estoy haciendo con una mierdecilla de micro, estos de los auriculares, del móvil. O sea, y tendría que hacerlo un poco más profesional y... Pero si además, si no me vais a mandar cabreos vosotros, o sea, si no me vais a mandar cabreos, ¿qué voy a hacer? ¿Yo estar todo el rato hablando delante de aquí del micro por decir que tengo un podcast? No. Vamos a hacer una cosa.
Si me mandáis cabreos en formato audio, bueno, pues en el momento en que yo reciba 4 o 5 cabreillos de esos vuestros, pues ya grabo un número de Cabreados el podcast, que sirva una especie como de piloto de la nueva temporada y a ver qué pasa. Oye, ¿que gusta? ¿Que seguís mandando? Pues a lo mejor seguimos grabando Cabreados. ¿Que no? Pues aquí se queda y ya está, como se quedó en 2010, no pasa absolutamente nada. Así que, bueno, pues ya está. Pues la pelota está en vuestro tejado, ¿eh? Sois vosotros los que tenéis que poneros las pilas y si queréis mandadme cabreos. Podéis cabrear de lo que os salga de los cojones, os podéis cabrear. Como veis, o sea, aquí en este podcast se puede hablar con el lenguaje que habléis en la calle, no hay ningún problema. Sí que es verdad que a lo mejor habrá que cortarse un poquito más que cuando yo hacía el podcast anteriormente. O sea, yo antes, cuando hacía el podcast anteriormente, digamos que no era tan políticamente correcto como se exige hoy en día. Y bueno, pues yo qué sé, pues me va a tocar autocensurarme algunas cosas, incluso censurados a vosotros si me mandáis algún cabreo que, bueno, pues evidentemente yo vea que no se va a poder poner hoy en día en esta época que vivimos, en la que hay ciertas bromillas que no se pueden hacer con lo que me gusta a mí hacer bromas de todo y eso. Ya voy a seguir haciendo algunas bromas y si protesta algún colectivo, por ejemplo, de calvos, me voy a reír de los calvos, como yo soy calvo, pues prefiero reírme de cosas de las que sé que bueno, si me dicen algo diré yo soy el primero que soy calvo en este caso. Bueno, que me podéis mandar cabreos, que yo espero no tener que censurar mucho, pero alguna cosilla yo que sé, evidentemente, por supuesto, que ciertos cabreos en los que se nombre a una persona, se cabre, se insulte a una persona o algo en particular, pues no, porque oye, yo no quiero por esta tontería tener que ir a la cárcel, que al final el que estoy dando la cagada aquí soy yo, ¿no? Evidentemente, cabreos que vayan en contra de cosas que yo creo, pues como la igualdad, la diversidad, si os metéis mucho con ciertas cosas y sobre todo si lo hacemos sin sentido del humor, no. Bueno, además, coño, que el podcast es mío y como es mío, lo que decíamos en esa época, el gato es mío y me lo follo cuando quiero. Hostia, ya no sé si se pueden decir estas cosas, ¿ves? Por ejemplo, no, que yo no follo gatos, de verdad, que era una expresión que se utilizaba antes. Bueno, habrá expresiones que ya no se puedan usar, si es que no puedo llevar tanto tiempo sin grabar podcast. Bueno, pues eso, lo dicho, que me podéis mandar audio cabreos. Podéis estar cabreados con lo que sea. Pues mira, estoy cabreado con el calor que hace por papá y nos contáis vuestras anécdotas. Tampoco os enrolléis, o sea que yo creo que el cabreo con 2-3 minutitos de audio es más que suficiente. No me grabéis 15 minutos de audio porque no es plan de que el protagonismo es vuestro. Sí, el protagonismo es vuestro, pero hasta cierto punto, ¿eh? Bueno, pues eso, me mandáis unos audio cabreos si queréis y probamos a hacer una especie de piloto, a ver si esto sigue funcionando. Bueno, claro, que no os he dicho cómo me podéis mandar estos audio cabreos. Pues oye, la verdad es que ahora es muchísimo más sencillo que antes. Antes la cosa era más complicada, ahora es mucho más sencillo. Os voy a decir simplemente, todos sabéis mandar WhatsApps, ¿verdad? Y todos sabéis, a mí me cabrea cuando cuando tengo WhatsApp, yo estoy en el trabajo o estoy en algún sitio y veo que me ha llegado un WhatsApp de alguien y resulta que es un WhatsApp de audio. ¡Ah! Por Dios, yo no puedo estar oyendo audios en ciertos entornos. ¿Verdad? ¿Os cabrean a vosotros los WhatsApps de audio? A mí me jode mucho los WhatsApp de audio. Pero en este caso no me van a joder los WhatsApp de audio. Me va a gustar, porque si recibo un WhatsApp de audio vuestro, quiere decir que me habéis mandado un audio cabreo. Y lo iremos aquí y lo comentaremos. Pues eso sí, que me lo mandéis por WhatsApp. Me mandéis un WhatsApp al número, atentos al número 684-487225. Con prefijo más 34 si lo mandas desde fuera de España. Evidentemente. Repetimos, 684-487225, con prefijo más 34 si me lo mandas desde fuera de España. Bueno, lo dejaré todo esto en las notas también para que, oye, os pillo ahora oyendo esta mierda mientras estáis andando por la calle y no podéis memorizar, porque sé que no tenéis memoria, no podéis memorizar este número de teléfono, pues que lo tengáis ahí en las notas de este programa. Y nada, pues eso, pues ya no os cuento nada más por ahora. Que depende de vosotros, que ya veremos lo que hacemos, que esto es porque tenía una tarde tonta y me ha dado por grabar esta tontería. Bueno, pues venga, ala, nos oímos. Hasta luego.